el suministro del río. El río es el Padre. El Hijo es quien administra ese río, y el Espíritu Santo es el poder, la fuerza de ese río, el caudal que se habló en estos días. Un riachuelo tiene un caudal mínimo, pero un río caudaloso es aquel que tiene fuerza, que tiene poder, que arrasa con todo. Ese es el poder que hoy estamos predicando en esta tarde, el poder del Espíritu Santo. Se hablaba también de una represa. La represa, en términos hidráulicos, es una, valga la redundancia, es una obra hidráulica capaz de contener una gran cantidad de agua, un volumen de agua, una columna de agua, como se dice en ingeniería hidráulica. Y llevándolo también a este ambiente, la represa o esa obra hidráulica que contiene esa cantidad de agua es el Padre. El aliviadero, que es la compuerta que estaba diciendo el hermano, muy bien, los aliviaderos, que por donde sale el agua, es nuestro Señor Jesucristo, el que ministra esa agua para que se mantenga ahí. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El poder que sale por esos aliviaderos, que es capaz de producir tanta energía, tanto poder, tanto cambio en nuestra vida, que a cada uno de nosotros nos dé esa autoridad para seguir alabando y predicando al Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuánto creen que a diario libramos una batalla espiritual? Amén. Amén. A diario batallamos una batalla, libramos una batalla donde caen hermanos, donde lamentablemente caen heridos, incluso algunos caen muertos y sumergidos en los delitos y pecados. Ninguno de nosotros estamos exentos o escapamos de los dardos del enemigo. Cada uno de nosotros, si no se mantiene firme, si no se cuida, puede ser alcanzado por estos dardos de maldad del enemigo, de Satanás, el diablo. Y eso lo vemos desde un principio. Desde un principio vemos cómo Satanás ataca a los primeros habitantes, a Adán y a Eva. Lo ataca, ¿por qué? Porque nosotros somos, como dijo alguien, la niña de los ojos de nuestro Señor. Nosotros somos la creación de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos el único ser que es capaz, a través de su Espíritu, comunicarse directamente con el Espíritu Santo del Señor. Y el apóstol Pablo lo decía muy bien en Efesios, capítulo 6, versículo 10. Él decía acerca de esta batalla: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de esta tiniebla, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero él más adelante, en el versículo 18, él da una de las almas espirituales con la cual nosotros podemos hacer frente a Satanás. Y él habla de la oración. Él dice en el versículo 18 de esta manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a repetirlo nuevamente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Le confieso que cuando estaba preparando el tema no se me hizo fácil, porque como dijo alguien, aquí hay miles de maestros, y bueno, y cualquier cosa que uno diga, eso es señal de que estás liquidado, ¿no? Entonces, si está malo, entonces todo el mundo lo analiza. Y yo digo, bueno, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, guíame a través de tu Espíritu Santo para poder dar esta palabra. Y aquí estamos reunidos. Mire, hermano, aleluya. El Señor nos muestra a través del apóstol Pablo un nivel superior de oración. Otro nivel de oración. La oración en el Espíritu, la oración en lengua. Un código de guerra, nuestro propio código de guerra con el cual nos podemos comunicar directamente con el Padre a través de
del Espíritu Santo. Un código de guerra que el Señor nos ha dado para que podamos luchar, que nadie entiende, como lo acabaron de decir hace rato los hermanos, que nadie es capaz de entender, solamente es un lenguaje que Dios nos da a cada uno de nosotros, es un lenguaje enviado desde el cielo para que nuestro espíritu, para que nosotros a través de nuestro espíritu nos podamos comunicar directamente con el Espíritu Santo de Dios. Hay un versículo que quiero leer, más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Entonces, hermano, adore, alabe, cante y ore al Señor en el Espíritu. Ore al Señor en el Espíritu Santo, en lengua. Alábele, ore en lengua, que ese es un lenguaje espiritual que el Señor a usted le ha dado para que pueda pelear, para que pueda comunicarse directamente con Dios, y nadie lo va a entender, ni siquiera usted que es el que está hablando, o el que el Señor está utilizando en ese momento para que se comunique con Él. Hoy quisiera hablar de tres maneras de orar en lengua, y la vamos a encontrar en 1 de Corintios capítulo 14. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Corintios capítulo 14 y vamos a ir leyendo. Y encontramos que la primera manera de orar en lengua es en privado. Dígale al que está a su lado, en privado. En privado. En privado. En privado, como un lenguaje de oración personal que el creyente utiliza entre él y Dios, en privado, para edificarse a sí mismo. Leemos el versículo 4, dice así de este capítulo 14: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Vamos a leerlo nuevamente. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica. La palabra nos dice que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. En ese momento el Señor está bendiciendo a esa persona, la está llenando de su espíritu, la está edificando, le está dando fe, le está dando poder para que él pueda, a través de esa experiencia, poder seguir aumentando su capacidad, su nivel espiritual. Le aumenta la fe. Él sabe que cuando se dirige a la palabra del Señor, la palabra es verdad, porque lo que ahí se dice es verdad y se está cumpliendo en él. Por eso es tan importante la oración en el Espíritu, porque la promesa es promesa de que nos va a avivar y edificar y bendecir. Amén. El segundo punto, vamos a leer ahora el versículo 14, que dice así, la parte A: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos hablando en lengua, nuestro espíritu se está comunicando directamente con el Espíritu de Dios, está hablando directamente con Dios. Es una conversación que hay entre mi espíritu y el Espíritu Santo de Dios. Es una relación que existe entre Él y Dios directamente, donde solo está participando esos dos seres espirituales.
no hay más nadie que se pueda meter ahí. Y nadie lo entiende, porque el que está alrededor no entiende lo que se está diciendo ahí. Solamente es una conversación entre mi espíritu y el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que le da miedo sentir esta experiencia maravillosa de hablar en lengua, de orar en lengua. Pero como decía mi hermano Carlos esta mañana, no le dé miedo, es una experiencia maravillosa que el Señor, que Dios le quiere entregar a usted para que usted a través de su espíritu se pueda comunicar con Él directamente. Es un lenguaje que más nadie entiende, es un lenguaje que solamente el Padre a través de su Espíritu Santo creó para que el espíritu, nuestro espíritu, se comunicara directamente con Él. Ahora, el versículo 14 en la parte B dice de la siguiente manera: pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pasa? Que cuando estamos orando en lengua, chévere, es una comunicación directa que hay entre mi espíritu y el Espíritu Santo de Dios, pero no entendemos lo que ahí se está diciendo. Y es como cuando, imagínese que usted está saliendo con unos amigos que son esposos o son novios y lo invitan a usted a salir. Y de repente estos novios, estos esposos empiezan a besarse o a hacerse cariñitos, y usted que está ahí al lado de ellos viendo, y bueno, y queda como cortado, queda como viendo para los lados, como diciendo que lo que pasa aquí. Así mismo queda nuestro entendimiento cuando el Espíritu nuestro se está comunicando directamente con el Espíritu Santo de Dios. Queda sin entendimiento, como sin saber qué es lo que está pasando en ese momento, pues no entiende qué es lo que se está diciendo ahí, queda como cortado, como yendo para los lados. Y esto hace que el apóstol Pablo se haga una pregunta, y es la siguiente, la pregunta que se hace el apóstol Pablo: ¿qué pues? Dígale al que está a su lado, ¿qué pues? ¿Qué pues? Porque si es algo que me va a bendecir y yo no entiendo nada y mi entendimiento queda sin fruto, ¿qué pues? Lo leemos en el versículo 15 de este capítulo 14, y él dice así: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Hermano, mire, yo no sé si a usted le pasa esto, pero una manera de explicar esto tan sencillo es la siguiente: cuando a mí el Señor me permite orar en lengua y está hablando en lengua, ese momento tan especial que Él nos da a cada uno de nosotros, a los que tenemos esa bendición de orar o hablar en lengua, es que cuando yo estoy en ese momento que no entiendo nada, yo con mi pensamiento también empiezo en mi idioma, el español, a alabar a Dios. Mientras alguien aquí me está escuchando hablar en otra lengua, yo con mi pensamiento estoy dándole gracias al Señor. Gracias, Señor, porque me estás bendiciendo. Y empiezo también a pedirle: Señor, gracias porque tú eres bueno. Señor, ayúdame, bendíceme en mi pensamiento, porque tenemos esa capacidad. No estamos en un trance, ni estamos en algo que nos impide pensar. Estamos en un momento especial donde el Señor nos está bendiciendo a cada uno, donde nuestro espíritu se está comunicando directamente con el Espíritu Santo de Dios, pero donde nosotros, a través de nuestro entendimiento, podemos tener la capacidad de dirigirnos también a Dios y pedirle y alabarle, y vamos a tener la seguridad de que Él también nos va a escuchar. Amén. Quizás nuestro entendimiento no saldrá edificado por esta oración personal que tenemos, o cuando estamos siendo bendecidos por el Señor, cuando está esta oración entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo de Dios, quizás el entendimiento no saldrá edificado, pero de algo sí estamos seguros, que al menos sale aligerado, sale fortalecido y sale victorioso, porque sabe que también el Señor a él le escuchó. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén.
Y la otra manera de orar al Señor en el Espíritu es en público. En público. Como un lenguaje de oración personal que el creyente utiliza entre él y Dios en público y con intérprete, para edificación de quienes le oyen en la iglesia. Esto lo vemos en 1 Corintios 13, del 16 al 17. Leemos así: por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabes lo que has dicho. Pues no sabes lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. No escapamos del hecho, hermano, de que mientras se esté dando una administración, mientras se esté predicando la palabra, se esté dando un estudio, de repente el hermano que esté hablando esté ungida esa palabra y alguien por allá en un rincón se levante en el Espíritu y empiece a hablar en lengua. ¿Por qué? Porque la palabra que esa persona dio le llegó, lo confrontó, lo avivó y el hermano empezó a hablar en lengua. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí pasa varias cosas. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Cuando esa persona cuando uno recibe esa unción y empieza a hablar en lengua, ¿cuál es la reacción natural de uno? Uno empieza a elevar la voz y uno empieza a hablar duro, y si es como otro hermano que empieza a brincar y a saltar, bueno, la cosa se vuelve mejor aún, pues. Pero entonces en ese momento el orden es el de recibir la palabra, el orden es el oír. Y esa persona, mientras está hablando en lengua, si no hay alguien que lo interprete, el apóstol Pablo dice que calle, ¿verdad? Pero no debemos el interrumpir el hablar en lengua, que no se impida el hablar en lengua. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Normal, hay varias maneras. Yo he visto por ahí cuando hay alguien que está fogoso y está hablando en lengua, ahí de repente un diácono, una diaconisa que se le acerca y solamente le toca el hombro. Si esta persona conoce de la palabra, sencillamente baja la voz y él se queda a sola hablando en lengua con el Señor. ¿Por qué? Porque está siendo edificado, está siendo bendecido. No se le dice que calle, sencillamente se le dice baja la voz. Si viene otra persona, puede también suceder que sea otra persona que se le acerque y al oído le diga baja la voz y sigue hablando a solas con el Señor, que el Señor te está bendiciendo. Baja la voz y en bajito sigue hablándole a Dios, porque tú te estás comunicando directamente con Dios, no estás hablando con cualquier otra persona. Tu espíritu te está comunicando con Dios, está siendo bendecido, y quizás eso que estás diciendo ahí sea también de bendición para el hermano que está hablando, para el hermano que está ministrando, y el culto se encienda más y la predicación, la palabra que se esté dando ahí sea con más poder. Entonces hay otros que también ven que el hermano está hablando fuerte y sencillamente agarra el micrófono y empieza a decir gloria a Dios, gloria a Dios. Y ese hermano ya sabe y entiende que debe bajar la voz. Si no hay intérprete, debemos bajar la voz, porque no está siendo bendecido, no está siendo edificado, sino solamente él. Que él siga en su fiesta que tiene ahí con el Señor, a sola, en privado, como decía la hermana Samari, y lo demás simplemente escucha. El versículo 28 dice así: y si no hay intérprete, calle a la iglesia y hable así mismo. Aleluya. Pero ahora, si el culto es como el que, o la administración fue como la que tuvimos hace media hora atrás, y hay alguien que se pare en lengua, hermano, suéltese, porque ahí ese orden es el orden de alabar a Dios. Ese orden ahí es de expresarse y en lengua seguir hablando y orando. Y es ahí donde viene el último punto que me tocó hoy, que dice así: alto.
alto. Y ahí es donde usted debe alabar al Señor alto, de una manera poderosa, dándole gloria a Dios, porque ese es el momento que se está prestando para que el Señor, en ese culto, en esa adoración que se está dando, en esa administración, usted puede expresar a viva voz, si todo el mundo lo está haciendo, lo que el Señor le está dando en esa hora. Quizá en ese momento sí se pare un intérprete o usted anime a otro que lo está escuchando a hablar en lengua. Y ese es el momento especial que Dios está dando en ese momento, porque a Él le gusta que lo alaben alto. Vamos a leer Isaías 42, 10, versículo 10 al 15, que dice así: Cantad a Jehová nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habitan Cedar. Cantad los moradores de Selah, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien su loor en la costa. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde los siglos he callado, he guerreado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como las que están de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar todas sus hierbas. Los ríos tomaré en isla. Los ríos tornaré en isla y secaré los estanques. Amén. Al Señor le gusta que le alaben alto. Al Señor le gusta que le hablen alto. Y más cuando nos estamos expresando en su propio idioma. Es cierto. Él confrontó a Elías en un silbo apacible. Dice que vino un trueno y detrás del trueno no estaba el Señor, sino que en un silencio ahí lo confrontó. Pero también es cierto que él irrumpió allá en el aposento alto con un estruendo que eso no lo imaginamos como algo que abrió la ventana, que abrió la puerta, como un viento recio. Y ahí todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, este es el momento que debemos nosotros utilizar para alabar y glorificar a Dios en alto, en el Espíritu, en lengua. Hermano, pónganse en pie y vamos a alabar al Señor. Aleluya.